Muy buenas tardes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en Topo Chico, Monterrey, República Mexicana, para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Disculpen el atraso, la tardanza, ya que hace bastante tiempo debí de estar con ustedes, pero estaba buscando algunas escrituras, ya que llegamos no hace mucho de San Luis, no hace muchas horas, y este tema que ustedes tienen aquí es un tema pero que muy importante, la bendición del árbol que produce al 100 por 1. Este es un tema que de momento uno lo ve y quizás piensa que no tiene mucho en él, pero sí tiene mucho, porque el mismo Jesús habló de la siembra y de la cosecha, habló de los seres humanos como árboles, habló de su iglesia, de sus hijos como trigo, y habló también de los hijos del malo como la cizaña. Así es que este tema tiene mucha importancia, y para este tiempo tiene una importancia muy grande, porque este es el tiempo en donde debe ser llevada a cabo una cosecha. Por lo tanto, este es el tiempo en que todos los árboles deben tener fruto, buen fruto, porque el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y el primer fuego en el día postrero que reciben es el fuego de la gran tribulación, y todo el fuego que venga durante la gran tribulación, fuego volcánico, fuego atómico y todo fuego que se encienda ahí como juicio divino. Eso es para los árboles que no llevan buen fruto, los cuales no pueden ir a la cena de las bodas del Cordero con Cristo, y los cuales no pueden ser, por consiguiente, transformados para tener un nuevo cuerpo. Leemos en la parábola aquí del sembrador, en el capítulo 13, versos 18 al 23, donde nos dice Cristo, explicando esta parábola: vamos a comenzar un poquito antes, capítulo 13, verso 10 en adelante, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos
desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 100 por uno. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la bendición del árbol que produce al 100 por uno. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tenemos un salmo también que nos habla. El Salmo 1, verso 1 en adelante, nos habla también de este tema y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí tenemos claramente lo que es un buen árbol. Esos son los justos como individuos, los creyentes de la iglesia del Señor Jesucristo, y esta es como cuerpo místico de creyentes, la iglesia del Señor Jesucristo. Las aguas es el Espíritu Santo, pues Cristo, cuando en 2 ocasiones habló del Espíritu Santo, por ejemplo en San Juan capítulo 4, esto fue cuando habló con la mujer samaritana. En el verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en el capítulo 7, versos 37 en adelante, en el gran día de la fiesta, esa gran fiesta de los tabernáculos, dice capítulo 7, verso 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí podemos ver que las aguas que él ofrece aquí es el Espíritu Santo para la persona obtener el nuevo nacimiento y así obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora, todo árbol plantado junto a aguas de reposo, aquí es cada cristiano nacido de nuevo en el cuerpo místico de Cristo, y es también la iglesia del Señor Jesucristo, teniendo el Espíritu Santo en ella en etapa de edad, en edad para llevar el fruto, llevar hijos
e hijas de Dios. Ahora vean ustedes, Cristo, hablándonos del Hijo del Hombre, dijo en San Juan capítulo 8, capítulo 12 más bien, capítulo 12, disculpen, capítulo 12, verso 24 dice: si de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y este grano de trigo es nada menos que el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y ahora, así como un grano de trigo para poder llevar mucho fruto y llevar a 30 por 1 o a 60 por 1 o a 100 por 1, tiene que morir, tiene que caer en tierra y morir. Y ahora Cristo, como el grano de trigo, que llevaría mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios, a su imagen y semejanza, porque vean ustedes, el fruto que es producido es a imagen y semejanza de lo que fue sembrado. Si usted siembra maíz, pues va a cosechar a imagen y semejanza del grano de trigo, del grano de maíz que sembró, va a cosechar mucho fruto, muchos granos de maíz. No puede esperar sembrar maíz y cosechar trigo, porque el fruto que se recoge en la cosecha es a imagen y semejanza del que fue sembrado en la tierra. Y ahora Cristo tenía que morir. Así como todo grano de trigo, cuando va a reproducirse, tiene que ser sembrado, morir, y luego nace en la forma de una planta. Y Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra, nació en la forma de una planta llamada la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es la que lleva los granos de trigo, hijos e hijas de Dios, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Primero obtenemos la imagen y después obtendremos la semejanza física, el cuerpo glorificado. Y cuando obtengamos el cuerpo eterno y glorificado, nos iremos de aquí a la casa de nuestro Padre Celestial. Él nos llevará. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene los granos de trigo, porque recuerden que siempre el fruto que una semilla va a producir lo lleva ¿a dónde? En la planta. O sea que la semilla tiene que convertirse en una planta, y para eso tiene que morir. Pero esa planta es el grano de trigo en forma de una planta para poder llevar fruto, como el que fue sembrado en tierra. Y cada persona como individuo también tiene que morir. Y cada persona como individuo, vean ustedes, muere y nace de nuevo, y ahora nace como un cristiano en el reino de Dios para llevar los frutos de un cristiano. Ahora, vean ustedes, Cristo se reproduce en la persona como individuo, la persona, y viene a ser la persona una planta donde Cristo, la vida de Cristo, es manifestada para producir los frutos de Cristo.
O sea que lo mismo que sucede en la iglesia del Señor Jesucristo como la planta de trigo, sucede en la persona como individuo, porque cada hijo e hija de Dios es el trigo que fue sembrado en tierra y nace. Y vean ustedes en la parábola del trigo y de la cizaña, ahí Cristo dice que el trigo son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Y ahora como individuo, cada hijo e hija de Dios representado en el trigo tiene que llevar los frutos de trigo. Los frutos de trigo, no los frutos de cizaña. Y ahora encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes también tiene que llevar los frutos de la planta de trigo. No los frutos de una planta de cizaña, sino los frutos de una planta de trigo. Y tiene que llevar hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo, en ese cuerpo místico de creyentes, y tiene que llevar la obra que corresponde a esa planta de trigo de edad en edad. O sea que la vida de Cristo tiene que estar en esa planta. Por eso es que Cristo ha estado en su iglesia de edad en edad. Cristo en el Espíritu Santo manifestado por medio del ángel mensajero de cada edad. Y por eso, a medida que ha ido pasando Cristo en el Espíritu Santo de edad en edad en medio de su iglesia, ha estado potencialmente el fruto, los granos de trigo, aunque encontramos que en una planta de trigo, cuando va creciendo, no se ven los granos de trigo, pero potencialmente están ahí. Y en cada edad, los escogidos de cada edad han sido los granos de trigo de cada edad, aunque potencialmente, vean ustedes, han estado allí como granos de trigo. Y cuando les digo potencialmente es porque en esas edades no estaban manifestados como grandes trigos maduros y cosechados en el reino de Dios, pero para el día postrero la iglesia del Señor Jesucristo tendrá los granos de trigo ¿dónde? En la cúspide, y ahí es donde maduran los granos de trigo, los hijos e hijas de Dios, a medida que el sol le da. Recuerden que durante la noche de las 7 edades de la iglesia, la luz que recibían era la luz de la luna y de las estrellas, ángeles y mensajeros de cada edad. Pero para el día postrero encontramos que termina la noche de las 7 etapas o edades de la iglesia y comienza un nuevo día dispensacional y comienza un día de luz en donde el sol de justicia, conforme a Malaquías capítulo 4 verso 2, nacerá y en sus alas traerá salvación. Ese sol madurará el trigo a los hijos e hijas de Dios con los rayos de luz de la enseñanza divina correspondiente al tiempo final, y madurarán a tal grado que serán cosechados como hijos e hijas de Dios. Serán cosechados al llegar así a la madurez completa y serán resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seremos transformados y seremos luego llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. O sea que los granos de trigo, los hijos, hijas de Dios, de la planta de trigo, la iglesia de Jesucristo, maduran para ser cosechados y ser llevados
a la cena de las bodas del Cordero, la casa de nuestro Padre Celestial, ser llevados al alfolí como la casa de nuestro Padre Celestial y ser colocados en un cuerpo nuevo como alfolí, porque el alma suya es realmente el grano de trigo, es la vida. Ahí en la persona suya encontramos cuerpo, espíritu y alma, pero vean ustedes, así como en un grano de trigo, lo más importante es la parte que tiene la vida, y el alma es la parte más importante de la persona. Eso es lo que en realidad es la persona. Y ahora, el alma, la simiente, la vida, puede, vean ustedes, Dios le da el cuerpo como Él desea darle a cada simiente, y ahora Dios le dará un nuevo cuerpo a esa alma suya. Primero le da el cuerpo teofánico, un nuevo cuerpo espiritual, teofánico de la sexta dimensión, o sea, un nuevo cuerpo angelical, un cuerpo angelical, y luego le dará un cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora veamos que para los granos de trigo, el fruto de la planta de trigo de la iglesia de Jesucristo, lo que recibirá cada fruto será igual a lo del grano de trigo original que fue sembrado en tierra. El grano de trigo original, que es Cristo, tiene un cuerpo teofánico llamado el ángel de Jehová, el ángel de Jehová que le dio al pueblo hebreo la liberación a través del profeta Moisés, y que luego se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos. Y esa clase de cuerpo teofánico es la que Cristo le da a cada persona, que es el fruto de la planta de trigo, que es el fruto del grano de trigo que fue sembrado en tierra, el cual viene a través de esa planta de trigo. Y luego también nos dará el cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza del grano de trigo que fue sembrado en tierra. Eso es así para todas las simientes, todos esos granos de trigo, hijos e hijas de Dios, que vienen en la planta de trigo, que nacen en la planta de trigo. Y esos son los escogidos de Dios. Y para el día postrero tenemos la promesa de la gran cosecha. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo es la que produce fruto como cuerpo místico de creyentes y produce trigo, hijos e hijas de Dios. Ahora podemos ver que en este mundo hay muchas religiones, pero la que estará produciendo grano de trigo a imagen y semejanza del grano de trigo que fue sembrado en tierra es la planta de trigo llamada la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo es el mismo Cristo y la misma vida en su iglesia, porque es Cristo el cual fue sembrado en tierra y nació en la forma de una planta. Y ahora vean ustedes, un grano de trigo y una planta de trigo no se parecen en nada, pero sin embargo, la planta de trigo es el grano de trigo convertido en una planta de trigo para reproducirse. Y por eso la misma vida que estaba en el grano de trigo es la misma vida
que pasa a la planta de trigo para reproducirse conforme a la ley de la reproducción. Y tiene que estar junto a aguas de reposo. Tiene que estar con el Espíritu Santo fluyendo a través de ella. Y viene el Espíritu Santo y derrama la lluvia de la enseñanza de etapa en etapa para cada edad. Y durante las 7 edades de la iglesia tenemos la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo. O sea que tenemos la lluvia temprana. Y la iglesia va creciendo, la planta de trigo va creciendo. Y para el día postrero tenemos la lluvia tardía y temprana como al principio. La lluvia tardía es la enseñanza de la segunda venida de Cristo y cae en el oeste, así como la lluvia temprana cayó en el este. La lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Allá fue que comenzó la lluvia temprana, porque allá fue que se cumplió la primera venida de Cristo. Y por consiguiente, la revelación de la primera venida de Cristo siendo enseñada al pueblo surgió allá. Y ahora, para el día postrero, la lluvia tardía cae en el oeste, porque la promesa de la segunda venida de Cristo es para el oeste. Así como el relámpago sale del oriente y se manifiesta, ¿dónde? En el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesucristo. Y ahora es en el occidente donde la luz resplandecerá, donde Cristo, el sol de justicia, resplandecerá, donde Cristo, el Hijo del Hombre, como el relámpago, resplandecerá. Ahí es donde la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo viene sobre la iglesia del Señor Jesucristo, porque ese es el tiempo y etapa para el grano de trigo madurar, para ser cosechado y ser llevado al alfolí de Dios. Es en el oeste el lugar de la bendición grande de Dios del día postrero. Por eso es que del oeste le llegará la bendición al pueblo hebreo. Ahora, para la iglesia del Señor Jesucristo, la etapa más importante es la etapa final, en donde será llevada a cabo la gran cosecha, la siega. Y para el tiempo de la siega, Cristo dijo, Él dijo, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, o sea, el trigo y la cizaña. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, y luego dice qué deben hacer. Y luego, cuando le explica esa parábola en el capítulo 13, verso 37 en adelante, dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y ahora miren, como individuos. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahí tenemos quiénes son los segadores. La señal del tiempo de la siega es la aparición de los ángeles. Porque si no hay segadores, pues no hay siega. Y los segadores son los ángeles. Y dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es la cizaña que será echada en la gran tribulación, donde
fuego atómico y fuego volcánico, quemará la cizaña. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque los justos, o sea, el trigo, será recogido por los ángeles y será colocado en el alfolí de Dios. Dice, pero recoged el trigo en mi granero, en el verso 30 de este mismo capítulo 13. Y ahora, cuando pasamos a Apocalipsis, capítulo 14, vemos la misma cosa. Capítulo 14, verso 14 en adelante, dice, mire, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esa es la cosecha del trigo. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí podemos ver la cosecha de las uvas para ser echadas en el lagar de la ira de Dios. Y miren aquí, en Apocalipsis capítulo 19, veamos aquí lo que nos dice. Capítulo 19, verso 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso? Vean, nos habla del vino. Y acá nos habla de las uvas que son echadas en el lagar. Es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el Espíritu Santo, el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora podemos ver todo este misterio, el cual para este tiempo final se estará todo desatando en el cumplimiento de estas profecías que corresponden al tiempo de la cosecha. Y el tiempo de la cosecha es el tiempo del verano. El tiempo del verano, el tiempo de la venida del reino de Dios. El tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino. Ahora podemos ver que todo esto corresponde a este tiempo final. Por eso es tan importante cada hijo de Dios como individuo, el cual es la buena tierra donde la semilla fue sembrada, estar llevando fruto en abundancia. Miren, a 30, 60 y a 100 por uno. O sea, no menos de 30 por uno, hasta llegar hasta el 100 por uno. Ahora, podemos ver también para la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo será la que tendrá los granos de trigo que estarán recibiendo la luz del sol
el calor del sol, la enseñanza, la revelación divina para este tiempo final, para llegar a la madurez de hijos e hijas de Dios. Y ahora, toda planta que no sembró mi Padre Celestial será cortada y echada al fuego, dice San Mateo, capítulo 15, verso 13. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes es esa planta de trigo, producto del grano de trigo que fue sembrado en tierra. Pero hay muchas otras plantas, pero su origen no es el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Por lo tanto, no podrán tener el fruto, no podrán tener los hijos e hijas de Dios del día postrero, y no podrán tener los hijos e hijas de Dios de las 7 edades. La iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene de edad en edad los hijos e hijas de Dios, el fruto de hijos e hijas, como la iglesia planta de trigo que lleva dentro la vida del grano de trigo que fue sembrado en tierra, o sea, lleva el Espíritu Santo dentro, que es la vida, para producir el fruto, hijos e hijas de Dios. Hay muchas religiones en la tierra, pero solamente una lleva los hijos e hijas de Dios, el fruto del grano de trigo que fue sembrado en tierra. Y esa es la planta de trigo, la cual es la iglesia de Jesucristo, y la cual en el día postrero, en el tiempo de la siega, en el tiempo del verano, tendrá los granos de trigo que madurarán y serán cosechados y serán transformados y serán a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo en este tiempo final. Y ahora toda planta que no sembró mi Padre Celestial, todo cuerpo místico, todo cuerpo religioso que no sembró mi Padre Celestial, será cortado y echado al fuego. Por eso es que para el reino milenial, la iglesia del Señor Jesucristo pasa a ese reino milenial, pero usted encontrará que en la Biblia no nos habla de todo el montón de religiones que hay en la actualidad. Para el reino milenial y para la eternidad no pasan esas plantas, porque no fueron sembradas por nuestro Padre Celestial. Toda planta que no sembró mi Padre Celestial será cortada y echada al fuego. Y así es también para las personas como individuos. Por eso es que toda planta como individuo que sembró nuestro Padre Celestial es la persona que tiene la simiente de Dios, alma de Dios. Y ahora podemos ver el misterio del grano de trigo, del fruto que fue sembrado, o sea, de la simiente que fue sembrada, y de cómo se convierte en una planta y luego produce fruto igual a lo que fue sembrado. Y ahora la palabra es la simiente original. La palabra de Dios es la simiente original, y esa palabra es sembrada en la persona. La palabra como mensaje y la palabra como alma de Dios, y la palabra como cuerpo teofánico, porque esa palabra, cuerpo teofánico de la sexta dimensión, vean ustedes, viene la persona y luego en el día posterior la persona recibirá el cuerpo físico y eterno, y los que partieron resucitarán en cuerpos eternos y por consiguiente estarán recibiendo el nuevo cuerpo también. Ahora, el cuerpo teofánico es el cuerpo de la palabra.
y es llamado el Verbo. Ahora podemos ver todo este misterio divino, como Cristo lo estuvo mostrando por medio de cosas del campo, como grano de trigo, planta de trigo, fruto de la planta de trigo y la cosecha, que es la culminación. Y ahora estamos en el tiempo para la gran cosecha. Y la gran cosecha se lleva a cabo para la iglesia como cuerpo místico de creyente, que es la planta de trigo, y se lleva a cabo para el cristiano como individuo, como una planta de trigo que tiene que llevar fruto, y Dios se agrada en que llevemos mucho fruto. Ahora veamos lo que nos dice San Marcos en el capítulo 4, verso 26 al 29 dice: y decía además, así es del reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y ahora vean cómo los segadores de la parábola del sembrador y del trigo y de la cizaña son los ángeles, y en Apocalipsis capítulo 14 son aquí dos ángeles también, dos personajes los cuales tienen una hoz aguda. Vean cómo viene en línea desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Luego en el Antiguo Testamento, en Jeremías, también nos habla, vamos a ver, nos habla Jeremías capítulo 8, verso 20, donde dice que algunos van a decir: pasóse la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Luego también nos dice en Proverbios capítulo 10, verso 5, Proverbios capítulo 10, verso 5 nos dice algo muy importante. Dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ahora vean, el que recoge en verano, porque en verano es el tiempo de la siega. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Recuerden que la siega es en el verano, y por eso es que Cristo, hablándonos de la venida del reino de Dios y el Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles en su reino, nos habla del verano. Y ahora estamos en un tiempo en donde la parábola del trigo y la cizaña tiene que cumplirse y tiene que llevarse a cabo la cosecha. Y es muy importante que cada persona sea cosechado como trigo, como hijo o hija de Dios. Luego que se lleve a cabo la cosecha,
y los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros seamos transformados y nos vayamos con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Muchos dirán, como dice Jeremías, capítulo 8, verso 20, y vamos a leerlo para que quede grabado. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Eso es el clamor de los que quedarán en la tierra para la gran tribulación. Pero los escogidos podrán decir, cuando haya terminado la siega, pasó la siega, se acabó el verano y nosotros fuimos salvos y hemos sido transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Fue en el tiempo de la siega que Josué pasó el Jordán con el pueblo. En el tiempo de la siega, el Jordán crecía, se desbordaba, y ese fue el tiempo, conforme a Josué, capítulo 13, verso 15, que Dios ordenó el paso del Jordán con el pueblo, y Dios iba con él, y el arca de Jehová iba delante. Y ahora vean ustedes, el arca de Jehová tiene que ir delante con los sacerdotes que la llevan, y el pueblo detrás a cierta distancia. Y cuando los sacerdotes tocaron con sus pies el agua del Jordán, el Jordán se abrió, y el Jordán representa la muerte. Ahora nos dice la Escritura en Isaías capítulo 59, verso 19 en adelante, dice: temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. Ahí tienen el Jordán viniendo. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esa bandera levantada en contra del enemigo que vendrá como un río, esa bandera levantada es la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Vean, y vendrá el Redentor a Sion. Ahí tienen la bandera levantada, la venida del Redentor a Sion. Sion representa a la iglesia, y ahora, y también al pueblo hebreo, y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y ahora, vean ustedes, el Espíritu de Dios levanta bandera en contra del enemigo, y Dios le confirma el pacto a su iglesia y le confirma el pacto al pueblo hebreo, el nuevo pacto. Y ahora tenemos a San Pablo que nos habla en Romanos capítulo 11 y acerca de lo que estará sucediendo. Capítulo 11, y esto es cuando el enemigo viene como un río. Vamos a ver el enemigo viniendo como un río. Y recuerden que el Jordán representa ¿qué? La muerte. Vamos a ver al Jordán, la muerte viniendo. Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía,
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí tienen la muerte, el Jordán viniendo. Es el anticristo, en el cual el diablo vendrá encarnado en el tiempo final. Ahora vean ustedes cómo habrá un enfrentamiento, el cual está en el capítulo 17, verso 14, para no leer mucho. Después ustedes pueden leer todo el pasaje desde del capítulo 17, verso 8 hasta el 18, pero vamos a ver el verso 13 al 14. Dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y en el capítulo 19, verso 19, también encontramos este enfrentamiento, y dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí podemos ver un cuadro claro de lo que estará sucediendo en este tiempo final. Y ahora, en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante, nos dice San Pablo de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora vean cómo, luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, luego Dios se revelará al pueblo hebreo y le confirmará el pacto al pueblo hebreo, el nuevo pacto, para que entren al nuevo pacto. No es para entrar al antiguo pacto, el cual quebrantó el pueblo hebreo, sino para entrar al nuevo pacto, al cual Israel como nación no ha entrado. Y entrarán 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y ahora hemos visto un cuadro claro de lo que estará sucediendo en este tiempo final. Hemos visto lo que es el Jordán. Hemos visto lo que es la bandera levantada en contra del enemigo, que vendrá como un río, vendrá como el Jordán. Y es en el tiempo de la siega en donde el Jordán se desborda. Y es en el tiempo de la siega en donde el anticristo, que tiene por nombre muerte, el jinete del caballo amarillo, vean ustedes, se desbordará la muerte y Dios levantará bandera en contra de él. Porque, vean ustedes, hasta en contra de Cristo se levantará. Eso es levantarse en contra de la segunda venida de Cristo en el tiempo final. Pero no sabrán que el Cordero se habrá convertido en el león de la tribu de Judá, en Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora podemos ver el tiempo en que nosotros estamos viviendo, el tiempo más glorioso de todos los tiempos.
para cuando venga ese tiempo de apertura. Bien, ustedes, eso será el enemigo como un río viniendo en contra del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, desbordándose el Jordán. Pero vamos a pasar a la tierra prometida. Y para ese tiempo, dice el reverendo William Branham en la página 119 del libro de citas, que cuando venga esa apertura, lo que ustedes han visto manifestado en parte, o sea, esa tercera etapa que obró, esas 5 veces donde el poder de Dios estuvo manifestado en la resurrección de un pececito, lo cual representa la resurrección de los muertos en Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo para este tiempo final. Luego de pasado como media hora fue resucitado el pececito. Ahí la gloria de Dios estuvo manifestada, porque la gloria de Dios será manifestada en la resurrección de los muertos en Cristo, como cuando Lázaro fue resucitado. Cristo le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dijo a Marta, y fue la gloria de Dios manifestada allí, porque eso representa que la gloria de Dios en la segunda venida de Cristo será manifestada y traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. También tenemos la ocasión cuando habló la palabra y fue detenida la tormenta. Eso es poder absoluto sobre la naturaleza. También otra ocasión, cuando habló salvación para los hijos de una hermana en la fe, que creyó y dio testimonio que lo que estaba diciendo el reverendo William Branham era la pura verdad. Y era cuando estaba hablando acerca de la creación de las ardillas, y ella lo afirmó, dando testimonio que eso era puramente la verdad. Y eso nos habla de la extensión de la misericordia para nuestros familiares. En esa tercera etapa, ella oró, clamó por sus hijos, salvación para sus hijos, y le fue concedida. Y así es para todos los hijos e hijas de Dios, que estarán dando testimonio de lo que Dios estará obrando, y lo estarán creyendo de todo corazón. La otra ocasión fue cuando habló fuera de existencia el tumor en uno de los ovarios de su esposa, la hermana Meda. Eso es hablando fuera de existencia, enfermedades. Eso nos habla de milagros, de sanidad por la palabra creadora siendo hablada, sin necesidad de poner las manos sobre los enfermos, ni siquiera necesidad de estar cerca de los enfermos. La otra ocasión fue cuando en diferentes ocasiones había hablado la palabra creadora y fueron creadas ardillas. Eso nos habla de, por medio de la palabra creadora, creando cosas que no existen, y en esas ocasiones fueron cosas para comer, ardillas para comer. O sea que en el tiempo de la apertura, si no hay alimento, Dios creará para nosotros alimento, como lo hizo cuando multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones, y como cuando le dio maná y carne, codornices al pueblo hebreo por 40 años. Y nos habla no solamente de comida espiritual, comida física para el cuerpo, pero comida espiritual para el alma de las personas, que es la palabra, el mensaje del día postrero, el cual viene por medio de creación divina, por medio de la palabra creadora, donde no se esperaba que surgiera un mensaje
y una edad, y se abriera una nueva dispensación por la palabra creadora de Dios. Se ha abierto una nueva dispensación, se está entrelazando con la dispensación de la gracia, y se ha abierto una nueva edad, la edad de la piedra angular, una edad eterna, porque es por medio de la palabra creadora, y ha venido un alimento espiritual, que es la palabra, el mensaje del evangelio del reino, para alimentar nuestras almas, dándonos la revelación del misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para este tiempo final. Porque la trompeta final, o gran voz de trompeta, es para los hebreos y para la iglesia de Jesucristo, lo mismo que el séptimo sello. El séptimo sello y la séptima trompeta, el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1, y la séptima trompeta de Apocalipsis 11, verso 15, son la venida del Señor. Ahora podemos ver que este es el misterio que está prometido para ser dado a conocer en la iglesia de Jesucristo. Y esto es la fe, la revelación, para obtener nosotros todos la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. La fe para ser transformados y raptados, la revelación para ser transformados y raptados, la revelación de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en medio de su iglesia y después en medio del pueblo hebreo. Ahora podemos ver que este misterio es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo cuando fue abierto bajo el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Nadie conocía ese misterio, pero fue abierto en el cielo y entonces lo conocieron, pero guardaron silencio. Para que así no se llevara a cabo una interrupción, el enemigo no pudiera interrumpir la segunda venida de Cristo. Ahora vean ustedes, es este misterio el misterio más grande de todos los misterios de toda la Biblia. Hemos llegado al tiempo final, hemos llegado al tiempo en donde todo árbol tiene que llevar fruto, tiene que tener fruto para poder ser cosechado el fruto, y para que el árbol no sea desarraigado y echado al fuego, sino que sea árbol del huerto de Dios. Y ahora la bendición del árbol que produce al 100%, es la bendición más grande que los árboles pueden tener. Cristo, hablando en la parábola de la vid, él dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. Y ahora Cristo dice que llevemos fruto, y llevemos mucho fruto. Y el que lleva fruto, dice que le limpiará para que lleve más fruto. Pero la rama que no lleva fruto será cortada y echada al fuego. Y esto nos habla de lo que estará sucediendo en este tiempo final. Tenemos que ser ramas con fruto, como individuos, los frutos de Cristo en nosotros, los frutos de un cristiano verdadero. Esto es en nosotros como individuos y en la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Tiene que la iglesia llevar los frutos como los hijos e hijas de Dios son el fruto de la iglesia, que vienen por la vida de Cristo manifestada en el árbol novia, la planta de trigo, la novia, la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que
En este tiempo final se completará el fruto de la planta de trigo como iglesia novia y también de todos nosotros como individuos. Y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde dándoles testimonio de la bendición del árbol que produce al 100%. Y ahora vean, la buena tierra es aquella que escucha la palabra y la entiende. La buena tierra como individuo es cada creyente. Y la buena tierra como iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo en su edad. En cada edad, vean ustedes, la iglesia del Señor Jesucristo es esa buena tierra donde es sembrada la simiente de Dios. Y para el día postrero, la buena tierra produce a 100%. En otras edades, ven ustedes, produjo fruto, pero en este tiempo produce al 100% a tal grado que es cosechado todo el fruto. Ahora podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo es la buena tierra que oye la palabra y la entiende en cada etapa, cada edad, y recibe esa palabra. Y los miembros de esa iglesia como individuos son la buena tierra que oyen la palabra para su edad, la reciben y llevan fruto en abundancia, unos a 30, otros a 60 y otros a 100%. Y ahora la bendición es que vamos a ser imagen y semejanza de Cristo todos, y vamos a ir a la cena de la boda del Cordero con Cristo, y luego vamos a regresar a la tierra para el reino milenial de Cristo, y estaremos como reyes y sacerdotes con Cristo en su reino por el milenio y luego por toda la eternidad. Ven la bendición del árbol que produce al 100%. Luego es colocado en el glorioso reino milenial. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos llene de su bendición, nos llene de humedad por medio de su palabra, la lluvia de su palabra, la lluvia de su enseñanza, y que su espíritu se mueva en medio de la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, y el Espíritu Santo derrame la lluvia de la enseñanza hasta lo profundo del alma de cada creyente como individuo, y también del alma de la iglesia, la edad de la piedra angular, y todos llevemos fruto en abundancia en este tiempo final, todos los frutos que tenemos que llevar. Y pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforma a nosotros los que vivimos, y que pronto sea completado el cuerpo místico de Cristo. Nos use Cristo para llevar el mensaje, para que así escuchen las personas y sean llamados y juntados todos los que faltan por venir. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín con ustedes, y al reverendo Tirso Ramiro Girón también, para continuar y finalizar en esta ocasión nuestra parte.
y ya les veré en la noche. Tirso, por aquí se podía ver, mira acá, están los montes allí. Desde aquí se podía ver. Bueno, fue que estábamos viendo algo allá en aquellas montañas que se ven allá y nos llamó la atención lo que estábamos viendo. Es como cuando Dios le dijo al hermano Branham, mira aquellos montes, a 7 montes, algo así. Bueno, que Dios le bendiga, Dios les guarde. Y dejamos por aquí al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para algún cántico por aquí. Él trae ya un cántico. Este es el tiempo más grande y glorioso. Amén.